Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tema número 3 de nuestro acompañamiento para papás y padrinos. Soy Mauricio Velázquez, catequista de San José del Buen Consejo. Y bueno, la semana pasada en el tema número 2 platicábamos de cosas pues bien padres, bueno, a mí me encantaron, sobre la creación, ¿verdad? Propiamente la creación. Recuerdo que la lectura bíblica del libro de la sabiduría nos comentaba que nada de lo que ha creado Dios es malo, al contrario, todo lo que ha creado es bueno, ¿verdad? Sí, dice la cita bíblica, de lo contrario, no lo hubieras creado. Si algo malo hubiera creado Dios, simplemente no lo hubiera creado. Todo lo que existe en la creación entonces es bueno a los ojos de Dios, tendría que ser bueno también a los ojos de nosotros, siempre y cuando, por ejemplo, usáramos de una forma adecuada la creación o viéramos desde la perspectiva de Dios a la misma creación. Nada de lo que ha creado Dios es malo. También platicábamos un poco sobre los seres de luz, ¿verdad? Nosotros somos seres de luz que muchas veces vivimos en medio de la luz, en una familia cálida, en una familia sonriente, en una familia feliz, en una familia agradable, con sus altos y bajos, como todas las familias, pero pues en un ambiente adecuado. Y habemos seres de luz que vivimos en medio de la oscuridad. eh, Gente, personas, hermanos, hermanas, que no han disfrutado de la vida, pero no por su culpa, no por su propia decisión, sino porque en muchas ocasiones la situación que van viviendo generación tras generación en la misma familia, lo que ellos han experimentado, pues no es de luz, sino de oscuridad o de tonos grisáceos, ¿verdad? Y de ahí se desprenden muchísimas situaciones que pues platicábamos la semana pasada. Entonces, seres de luz que vivimos en medio de la luz, seres de luz, todos somos seres de luz, que vivimos en medio de la oscuridad o de esos tonos grises. Entonces, concluíamos que la creación, pues es para disfrutarla, es para sentirla, para gozarla, para moverla. Hablábamos de abrazar un árbol, hablábamos de ver una flor, hablábamos de platicar con alguien que te sea agradable. Espero que se hayan tomado sus fotos. La creación también va a ser para protegerla. Platicábamos un poco sobre el aborto. La creación va a ser para protegerla, porque todos tenemos derecho a la vida. Cuando Dios ha permitido la vida, ¿quiénes somos tú y yo para evitarla? ¿Verdad? Cada quien va a tener su libre conciencia. Platicábamos seres de luz que viven en la oscuridad y por eso toman decisiones que muchas veces van en contra de la misma creación. Y bueno, el día de hoy, mis hermanos, en el tema número 3, hablaremos desde la perspectiva de Jesús sobre nuestra propia vida. Y platicábamos, no ese Jesús allá en el cielo elevado, ese Jesús que, que muere en la cruz por nosotros. Más que eso, buscamos a un Jesús que caminó entre nosotros, un Jesús que está cerca de nosotros, ese Jesús de Nazaret que vive con José, que vive con María, que crece entre sus hermanos, que crece con las dificultades de la vida propias de su tiempo, y vaya que fueron bastantes, y buscamos a ese Jesús. Y hoy nos hablará Jesús de Nazaret de nuestra propia vida a través desde su propia perspectiva, desde su propia óptica. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el texto bíblico del día de hoy, que es del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, para que lo busquen en su Biblia. Versículo 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había quedado dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes?
Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar obedecen? Esta es palabra de Dios. Qué bella cita bíblica. ¿Qué nos dice Jesús a través de esta bella cita bíblica? Fíjense cómo el autor, que en este caso es Mateo, San Mateo, escribe de tal forma que él nos muestra cómo es la protección de Jesús de Nazaret en nuestra vida cotidiana. No nos centremos únicamente en lo eh, magnífico, sobrenatural del milagro, del calmar la tempestad, del dar una orden y ya todo quedó quieto, todo quedó en paz. Más que eso, centrémonos en las olas, la tormenta, la barca. No eran barcos grandes, eran barcas pequeñas. ¿Qué experiencia han de haber tenido los apóstoles cuando fueron en esa barca? Y aunque sabían que estaban acompañados por Jesús y que Jesús podía hacer todo lo que él quisiera, tenían miedo. Tenían miedo de su propia experiencia que estaban viviendo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos tenido miedo o hemos tenido desesperación de nuestras propias experiencias que vivimos en algún momento específico en nuestra vida, si no es que en toda nuestra vida, ¿verdad? Vamos provocando olas a lo largo de nuestra vida, vamos provocando incluso tormentas a lo largo de nuestra vida y algunas no provocadas, algunas nos caen encima sin que las hayamos pedido, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, cosas tan serias, esas tormentas que nos conmueven y nos mueven y nos producen gran tristeza. Pero hay otras que vamos provocando, hay otras que vamos nosotros diseñando al paso de los años, desde que somos pequeños muchas veces. A lo largo de nuestra vida vamos provocando situaciones que nos meten en problemas serios, es la realidad, como por ejemplo algo tan absurdo, tan simple como puede ser comer de más, comer por comer, el famoso pecado de la gula, ¿verdad? Y al rato cuando acordamos ya estamos bien gorditos, bien pachones y tenemos propensión a diabetes, si no es que ya tenemos diabetes, obesidad, en fin, problemáticas que hoy nos aquejan, pero que hace, no sé, 5, 3, 2 años, un año, nosotros le entrábamos a lo que fuera, ¿verdad? Eh, Gente que muere de cirrosis, que no se escucha mucho esa enfermedad, pero existe y es muy común en realidad. Gente que muere de cirrosis a causa del alcohol que ingiere y no necesita ser un verdadero borracho, estar tirado en la calle para que te dé cirrosis, no, ni mucho menos. Es más simple de lo que creemos. El enfisema pulmonar por fumar, por inhalar, etcétera. O sea, ¿cuántas cuestiones de vida, cuántos sufrimientos, cuántas enfermedades, cuántas situaciones vamos generando nosotros mismos, ¿no? Hablábamos de la gula, por ejemplo. Podemos también platicar de la pornografía. La pornografía es de los negocios más lucrativos en este sistema social que nosotros tenemos en el mundo. Es de los negocios más lucrativos. Me parece que es el segundo después del tráfico de armas. O sea, es increíble. Aún arriba del narcotráfico, de las drogas, está la pornografía. De ese tamaño está la situación. Y nosotros nos vamos contaminando, nos vamos llenando de esas experiencias de vida que al final nos dejan vacíos, nos dejan en un sufrimiento, porque vamos desperdiciando los dones que Dios nos regala, vamos desperdiciando nuestro cuerpo, vamos desperdiciando nuestra mente, debido a que es sumamente adictiva esta situación, no solamente de ver pornografía, sino al rato cuando te das cuenta de todo lo que ya estás haciendo con tu propio cuerpo a través de estos mensajes que fuiste adquiriendo o que estás adquiriendo a través del paso del tiempo. Muchas veces nuestros propios hijos crecen en un ambiente bastante hostil o bastante desequilibrado y no nos damos cuenta que es por nuestros mismos comportamientos como papás. Muchas veces es eso.
Entonces vamos provocando olas, vamos provocando tormentas. Eh, otro tipo de provocar olas, de provocar tormentas en nuestra vida es la pereza, la indiferencia, el que se las arreglen. Muchas veces sí se vale, porque no nos podemos responsabilizar, y al rato vamos a hablar de eso, no nos podemos responsabilizar de cosas que no nos corresponden en el sentido de que Dios no nos las está poniendo enfrente para que las solucionemos, sino para que acompañemos nada más tal vez. Ajá. Pero a veces asumimos tanto o queremos asumir tanto que perdemos el control de nuestra vida. Entonces, ese es un extremo. Y el otro extremo es la pereza. El otro extremo es, no, yo no lo hago. No, es que, no, mejor no me levanto temprano. No, mejor no hago esto. No, mejor no hago el otro. Ese sentido de pereza, ese sentido de apatía, va generando que el ser humano se vaya despegando de el dolor ajeno, del dolor de nuestros hermanos. Decía un texto bíblico que Jesús sentía el dolor del otro. Esa es la palabra compasión. Básicamente sentir la pasión, el sufrimiento del otro. Esa es la palabra compasión. No quiere decir, repito, que le tienes que solucionar la vida. Es como si tienes un hijo que trabaja o no trabaja, más bien trabaja poco o no trabaja, y tú lo estás manteniendo, tú le estás dando dinero, tú le estás dando cobijo, tú le estás dando comida, cuando a lo mejor ya tiene 40 años el cuate. ¿Sí me explicó? Ni, o no 40, 23, 25, 27. ¿Mm? No les fomentamos muchas veces ese sentido de irresponsabilidad y pereza. Pero bueno, ya no me quiero desviar tanto del tema. Eh, Jesús conoce entonces, pues, todo lo que podemos llegar a experimentar como personas, como seres humanos, lo conoce perfectamente. Y justo, por eso Él duerme en la barca. Él no necesita, Jesús de Nazaret no necesita angustiarse como nosotros. Si leemos la Biblia, el único momento que Jesús tiene de extrema angustia es cuando está en el huerto de Getsemaní, cuando ya viene Judas para que lo apresen. Es el único momento donde Jesús tiene una angustia extrema por algo que no está en sus manos ya. Sin embargo, a lo largo del texto bíblico, a lo largo de la Biblia, nos podemos dar cuenta, del Evangelio, quiero decir, nos podemos dar cuenta que Jesús duerme. Jesús es tranquilidad, Jesús es gozo, Jesús es paz. Por eso, Él perfectamente sabe que todo lo que podemos experimentar a través de nuestra vida, a través de nuestras experiencias, vamos, pero Él está dormido. Él no necesita agitarse como nosotros, ese es el punto. Él nos enseña que desde nuestra pequeñez podemos sentir el actuar de Dios. Aún desde nuestra fragilidad, aún desde nuestros miedos, podemos sentir el actuar de Dios. A veces no lo sentimos tan palpable como quisiéramos. Quisiéramos los que, por ejemplo, estamos enfermos, que Jesús llegara y nos curara de la enfermedad y todo por arte de magia. Y no es así, no funciona así. Pero Él nos enseña que a través, y en lo particular lo hablo desde mi perspectiva personal de vida, Él me ha enseñado que está conmigo en cada uno de los momentos, por fáciles o difíciles que se me presenten, Él está allí. Asegúrate de ver, mi querido hermano, mi querida hermana, esos momentos donde Jesús se hace muy evidente en tu vida. A veces estamos tan ajetreados en el acontecer cotidiano que no nos damos cuenta en qué momento de nuestra vida pasó Jesús o estuvo ahí junto a nosotros. Démonos un tiempo para que, por ejemplo, frente al Santísimo, en la Eucaristía, en la misa, Él nos enseña a ver desde nuestra pequeñez que está ahí con nosotros. Sin importar, porque ese es otro tema, sin importar lo que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo, Él está allí. Hoy día en la teología de la misericordia, decimos que la Eucaristía
no es un premio para aquel que se comporta de una manera formidable y libre de mancha y sin tacha alguna. La Eucaristía es el pan que da la fuerza para seguir viviendo. Es el pan que te da la fuerza, que te da la chispa de cambio para conocer y sentir realmente que Jesús de Nazaret está allí contigo, cuidándote, durmiendo desde su barca, pero con plena conciencia de lo que estás experimentando en tu vida. Y muchas veces, mis queridos hermanos, el final no será el mejor, ¿verdad? Platicaba yo hace un momentito. O sea, nosotros estamos esperando que por arte de magia se arreglen todas las cosas, pero muchas veces los finales no son felices para nosotros desde nuestra perspectiva. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay que confiar. Qué poca fe tienen ustedes cuando se muere un ser querido, cuando tenemos un problema gravísimo, cuando algo está sucediendo muy grave. Qué poca fe tienen ustedes. Allí está Jesús. Ahí está Jesús desde la barca diciéndonos, ánimo, levántate. Y eso es bien importante e interesante a la luz del Evangelio, mis hermanos, porque a pesar de las dificultades y de las experiencias tan fuertes, Jesús siempre va a estar allí, durmiendo, pero a nuestro lado, junto a nosotros. Y bien, para finalizar un poco la reflexión, quisiera llegar a este cierre pensando en estas experiencias de vida, miedos, desesperaciones, angustias que vamos a través de nuestra barca, a través de nuestro lago, a través de nuestro océano de vida. A veces queremos controlarlo todo y por eso nos metemos en esas situaciones. Si algo tiene nuestra sociedad hoy en día es que todo lo quiere controlar, todo lo quiere tener bajo su dominio, bajo su control. Y creemos que todo lo tenemos bajo control. Nuestra gula, nuestra lujuria, todo está bajo control. Decimos, no, yo lo estoy controlando. Vamos, controlamos hasta la vida de la esposa, la vida del esposo, la vida de los hijos. Queremos controlarlo absolutamente todo. Queremos que el otro sea como yo para que no corra ningún riesgo. O creemos que todos esos problemas los tenemos bien controlados. Pidamos al buen Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, la sabiduría para saber soltar todo aquello que no está en nuestras manos modificar, para saber soltar todo aquello que nos está metiendo en un problema, que nos está metiendo en una tempestad y que sabemos que podemos soltar y debemos soltar. Que el buen Dios nos dé la sabiduría para hacerlo en esta semana, mis hermanos. Y por eso yo les quiero dejar una pequeña tarea. Vamos a hacer, les invito que hagan, o vamos a hacer, en una lista, en un cuadernito, en una hojita, un listado de las cosas que puedo yo soltar y que sé que tengo que soltar, que soy consciente que debo soltar. Llámese lo que sea, sean ustedes lo más honestos y honestas posible. Seamos muy, muy honestos. ¿Qué es lo que está lacerando mi vida? Lacerando no me refiero así a, uy, no, sino simplemente, ¿qué está lastimando mi existencia? ¿Cuáles son las olas que están moviendo mi barca? ¿Cuáles son las tormentas que están moviendo mi barca? Y que sé perfectamente que las debo soltar. A veces decimos algunos, dejarlas en las manos de Dios, pero es complicado entender qué es dejarlo en las manos de Dios. Simplemente soltar. Así lo pongo, simplemente soltar. Es decir, un poquito de ya, hasta aquí. Te aseguro que te vas a encontrar con varias piedras en el camino que quieres quitar de tu camino. Yo te invito a que hagas ese ejercicio en la semana y también que escuches en YouTube
el canto Todo lo haces nuevo, Jesús, de Atenas. Todo lo haces nuevo, Jesús, de Atenas. Búscalo, por favor. Aunado a la tarea, créeme que te va a ser de mucha ayuda espiritual. Y bueno, una vez más los invito a que acudan a la Eucaristía, no desistan de ir a la misa, sobre todo de forma presencial. Yo creo que si vamos al centro comercial, dicen algunos, también podemos ir a la Eucaristía. Si vamos al restaurante a comer, yo creo que también podemos ir a la Eucaristía. Y por otro lado, buscar la comunión, buscar la paz espiritual, buscar la ayuda de ese Jesús de Nazaret que está entre nosotros, que duerme con nosotros y que vigila nuestros sueños. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana y les agradezco nuevamente haber estado aquí conmigo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta luego, mis hermanos.